Buenas tardes. Hace ya un tiempo que no grababa ningún vídeo, aunque sí es cierto que tengo muchas cosas que decir, pero he dicho muchas también y creo que hace falta o es necesario usar de tiempo y también de voluntad para pensar en las cosas que se dicen. Creo que no hay que multiplicar muchas palabras, sino que las que se dicen primero se digan con mucho sentido, que no sea relleno y, y ser recibidas intentando recoger todo ese sentido que se pretende transmitir y no simplemente con ganas de escuchar mucho, sino de escuchar contenido. Hoy hace una semana justo que sepultamos a mi padre y, y había quedado pendiente algunos cuantos temas en esto de la exposición que estoy haciendo o de la presentación que estaba haciendo de las diferencias que hay entre las doctrinas católicas y evangélicas. Eh, una de las cosas que quedó pendiente fue el tema de las imágenes. Hablaré de ellas. Y bueno, cuando lo haga, yo tenía pensado de haber hecho el vídeo este que estoy haciendo como un anexo, al igual que hice con el tema de mi madre, cuando hablé del asunto de los pastores, obispos, ancianos, maestros, etc. Pero dada la circunstancia, lo voy hacia al revés. Voy a poner primero este caso concreto y creo que pragmático, y después ya buscaré el momento para hablaros del tema de las imágenes y en el local, en el templo de culto, de congregación, como queráis llamarlos, y su enseñanza al respecto en la Biblia. Pues sí, el tema de las imágenes está íntimamente ligado en mi familia, a través de mi padre, con el tema de la conversión, del conocimiento del Señor y de su salvación. Y todo comienza porque mi padre, él mismo se autodefinía como un niño precoz, no para el tema sexual, como hay casos, se dan casos donde hay precocidad sexual o precocidad de otros temas. Él se definía como un niño precoz espiritualmente, es decir, él tenía sentimientos, anhelos, búsquedas, deseos, inquietudes espirituales desde niño. Algo que era poco frecuente o que es poco frecuente y creo que incluso cada vez menos, no lo sé. No puedo entrar en los corazones ni en la mente de nadie, pero me da la impresión de que como está la sociedad, especialmente en sociedades de bienestar y de abundancia, pues es más difícil, quizás creo, es más difícil de tener esos pensamientos y esas inquietudes. Bueno, él las tenía desde muy pequeño. Y entonces él cuenta su testimonio y consiste en que él creía y creía lo que tenía a su alrededor, ¿verdad? Todos sabemos y todos decimos, bueno, depende de dónde te críes, depende de dónde estés, dónde hayas nacido, pues así, pues sí, efectivamente el contexto influye mucho. Bueno, nació en España, en Málaga, un país en aquel entonces, 1937, un país confesional católico apostólico romano. Entonces, cuando va al colegio, el tiempo que puede ir al colegio le pilla pura posguerra, auténtica posguerra, mucha pobreza. Dice que había muchos días en los que no comían el día entero y solamente de noche tenían un dulce o algo así, me señalaba un tamaño tipo napolitana, un poco más grande, que dividían en 4 pedazos y esos 4 pedazos se lo repartía entre la madre y los 3 hermanos. Él era el pequeño de los 3 hermanos.
Bueno, pues iba al colegio cuando pudo y, y llegó el momento en el que le tocaba hacer la comunión. Y cuando llegó la fecha de celebrarla, pues él sentía vergüenza de su estado, especialmente su vestimenta, ¿no? Tenía pantalones cortos, pues muy usados, tenía una alpargata, ¿no? Un zapato, un calzado viejo. Y había niños que, bueno, pues afortunadamente tenían más, podían vestirse bien, porque, pues, como siempre, pues hay de todo en todo lugar. Y aunque la pobreza estaba muy extendida, pues sí habían casos excepcionales donde se mantenía un cierto nivel para mantener unas mínimas condiciones de dignidad, ¿no? Humana. Y habían casos en los que en su clase que podían ir bien vestidos. Entonces él, sintiendo vergüenza de hacerlo así, pues no fue a la comunión con los compañeros, que se celebraba el domingo, creo, algo así, supongo. Así que el día siguiente, el lunes, cuando fue a clase, el maestro le dijo a Antoñito: me ha extrañado mucho no verte allí en la comunión. Yo esperaba que tú fueses. Y entonces él le dijo qué es lo que hizo. Dice: bueno, yo sí he hecho la comunión, pero no lo he hecho donde lo han hecho los demás. Yo he ido a una iglesia y he tomado la comunión eh, por mi cuenta. Le he dicho al párroco que yo era bautizado en la iglesia católica y eh, que yo quería, ya había hecho mis cursos o clases, no sé muy bien cómo va eso. La cosa es que él podía recibir esa primera comunión, como hacen en la iglesia católica. Eso, al parecer, conmovió al profesor y le dijo, y le preguntó por qué lo has hecho así, por qué no lo has hecho con tus compañeros. Pues porque me daba vergüenza ir con la ropa que tengo, pero lo que tenía claro es que hacerlo sí quería hacerlo. No, no pretendo lucirme con ello, pero sí pretendo eh, satisfacer mi anhelo de fe. Aquello emocionó a ese maestro, ¿no? Y al parecer valoró mucho un gesto muy sincero y muy auténtico, por cuanto no era tomado como una ceremonia externa de, de festejo o de lucimiento, sino algo hecho con convicción. Cuando, cuando pasó algún tiempo, mi padre dice que él seguía asistiendo a la iglesia y rezaba. Yo no me acuerdo qué iglesia, él me comentaba una iglesia concreta, no recuerdo cuál era. Tampoco tengo demasiado interés en saber concretamente lugares y casos concretos. Lo que sí me interesa era el hecho en sí, de su experiencia, en la que él también quiso que quedara grabada en mí, ¿no? Y era que hubo un momento de eso en los que fue a rezar en el altar ante una imagen, era una virgen, y en mitad del rezo se detuvo y dice que con una terrible sensación de angustia, de tristeza y de desolación, la miró, la miraba de arriba abajo y pensó: esto no me ve, esto no me oye, esto no me entiende. Dice que salió de allí como nunca había salido antes. Ya eran 12 años los que tenía, ya no eran 8 años, ni 9, ni 10. La cabeza empezaba ya a tomar mucha parte en el asunto y no solamente el corazón. Recordad que hablo de fechas de posguerra, en tiempo del franquismo, y eso significa que las iglesias que estaban abiertas eran católicas. Las iglesias protestantes habían sido cerradas, clausuradas por un periodo de tiempo, y
dentro de las protestantes se encuentran la iglesia presbiteriana y la iglesia evangélica, etc. Él nació en un callejón, en un pasaje de Cayo Llerías. Y justo enfrente de ese pasaje, pues había una iglesia evangélica que estaba cerrada. Y siempre la conocieron cerrada. Hasta un momento en el que en uno de esos días, habiendo él pasado por esa experiencia que acabo de contar, su hermano mediano, Fernando, llegó a la casa exclamando: «Mamá, mamá, han abierto la iglesia protestante, han abierto la iglesia protestante». Y él recibe eso, todo lo que tenía que ver con esos temas, ¿no? Lo recibe con todos los sentidos puestos. Y dice: yo tengo que pasar por allí a ver de qué va eso. Iglesia protestante. Efectivamente, se acercó allí y cuando entró al lugar, pues dice que lo primero que vio en la pared de la izquierda, conforme se entra, y aún sigue así, era una pintura en la misma pared, un fresco, ¿no?, donde estaban pintadas unas tablas, como las tablas de la ley, ¿no?, y, de Moisés, con los 10 mandamientos. Allí se detuvo y, leyéndolo, se quedó así como poco conforme. Un hermano de allí, de la congregación, salió: «Hola, chaval, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Antonio». «¿Y qué tal? ¿Qué hay por aquí?» «Bueno, quería conoceros, pero bueno, estaba viendo esto y esto no está bien. Eso no es así, porque el primer mandamiento no es ese». ¿Sabéis qué ponía allí en la pared? Pues ponía lo que pone en la Biblia. Y Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 4, es lo que pone en la Biblia, que dice que es el primer mandamiento que Dios dio a Moisés, como aquí podéis ver. Mi padre respondió: «No, no, no, no. Yo lo sé de memoria, lo sé muy bien de hace mucho tiempo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo». Este hermano se sonrió y dijo: «Antonio, coge una Biblia y vamos a leerlo». ¿Una Biblia? ¿Cómo que coge una Biblia? Pero ¿y quién tiene una Biblia? ¿Y dónde hay una Biblia? Hombre, mira, coge una Biblia de un banco, de los que estaban allí. Una Biblia. No la Biblia de tal ni la Biblia de cual, la Biblia. Y leyeron Éxodo 1, capítulo 1 y 2. Digamos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y allí mi padre vio lo que la Biblia y no los hombres decían. En ese momento empieza a cambiársele la cara, pero sobre todo empezó a cambiarse su corazón. Estaba empezando a descubrir lo que no se había imaginado nunca. La reacción de mi padre fue: «Yo quiero tener una Biblia». Pues no te preocupes, vas a tener tu Biblia. Le dejaron una, estuvo leyéndola y parece ser que hizo un pedido a Estados Unidos por una dirección que encontró para comprar una Biblia, porque aquí al parecer creo que no se podía comprar, o no sé, o la cosa es que o la regalaban, una misión que regalaba la Biblia. Él cuenta que cuando recibió la Biblia en correos, su hermano mayor trabajaba en correos y recibió la Biblia, le dieron el aviso,
él dice que venía corriendo desde la oficina de correos y por toda calle Ollerías hasta llegar a su casa dando saltos con la Biblia en la mano, como si hubiese recibido el mejor regalo de su vida. Y yo digo que el cómo sobra, sin duda lo fue. Mi padre recibió físicamente en un libro lo más grande que hay en el universo, la palabra de Dios, que dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entendedme, el libro lo podréis quemar. Podréis coger millones de Biblias, como han hecho a lo largo de la historia, y quemarlas, junto con brujas o con lo que sea. Podéis quemar las Biblias. La palabra de Dios no se quema. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahí es donde él encontró al Señor, encontró el amor de Dios, encontró que él era un pecador necesitado de salvación mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el cual es el único que puede salvar a los pecadores y darles vida eterna. Entonces fue salvo y vino a ser un hijo de Dios. 12 años, con tan solo 12 años. No necesitó nunca más en su vida tener una imagen delante, tener una representación ni en madera, ni en escayola, ni en estampa, foto, postal, de ningún tipo. A su Señor, a su Salvador lo tenía en su corazón, morando como está prometido por el mismo Señor. Vendré y haré morada en vosotros. Sabiendo que a la vez Él está sentado en el cielo en un trono eterno de gloria, esperando recibir en el momento oportuno a cada uno de los que entregaron su vida a Él. Esa es la imagen que vale, entre comillas, la imagen entre comillas, la de la fe, la que dice la Biblia que aún sin ver podemos creer. Hasta que llegue el día en el que veamos y no será necesaria la fe, porque no hará falta creer. Ese día ya le ha llegado. Con 12 años dejó de ver con los ojos imágenes para mirar con los ojos de la fe en su corazón a su Salvador. Con 84 años, hace una semana, dejó de mirar con los ojos de la fe del corazón para poder mirar en alma y en espíritu, sin fe, directamente al Señor. Y aún queda algo más. Eso está escrito en la Biblia y también se cumplirá. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. No es solamente que el alma y el espíritu llegan a su presencia, sino que ya desde hace miles de años un hombre como Job sabía que Dios tenía el propósito de resucitar a los muertos el día que él disponga. Aún no ha llegado, pero llegará. Y en persona, no de forma simplemente espiritual, sino físicamente, con un cuerpo resucitado, perfecto, glorificado, como dicen las Escrituras, como el de Jesucristo después de su resurrección, pero siendo la misma persona, con mi identidad, mi propio ser. Estos ojos verán a Dios. Doy gracias
a Dios profundamente porque mi padre y mi madre nos dejaron un tesoro tan grande, el más grande. Un fuerte abrazo, amigos. El Señor os bendiga.